a todos, un gusto estar con ustedes y realmente congratularnos de poder tener esta instancia de reflexión, de diálogo, en torno a que ustedes han estado teniendo distintas sesiones temáticas, pero lo que hoy nos ocupa es la cuestión educativa. Y viene específicamente algunas líneas de política educativa que el país podría estar transitando, podría estar impulsando en los próximos años. Entonces, tanto mi presentación como la de Marcelo Martínez, y estoy segura que las palabras que Luis Garibaldi va después también a introducir, bueno, tienen sobre todo la vocación de generar interrogantes, ir armando acuerdos, viendo en qué aspectos podemos estar de acuerdo en impulsar como líneas de acción en el corto o en el mediano plazo. Esta presentación Esta presentación que preparé está estructurada en cuatro grandes puntos que allí están planteados. Primero, un poco señalar, bueno, en qué momento de la agenda yo visualizo que estamos. Después, concentrarnos en dos grandes componentes o dos grandes ejes que desde nuestro punto de vista constituyen realmente elementos absolutamente fundamentales que debieran estar transformándose justamente para conseguir la mejora de la calidad y el avance en términos de equidad que hace tantos años estamos denunciando situación de déficit, y después algunas precauciones. Como ustedes ven, la presentación yo la titulé, bueno, del vaso medio vacío al vaso medio lleno, porque yo de alguna manera estoy convencida que ese es un viraje que tenemos que hacer. En los últimos 20 años hemos venido, quizás muy acertadamente, señalando todas las deficiencias, todas las faltas, todos los problemas de la educación uruguaya, que los tiene y son muchos, y que eso nos ha permitido delinear un diagnóstico de situación que constituía sobre todo, bueno, ese vaso medio vacío. El punto es que desde mi punto de vista, simultáneamente con ese diagnóstico que señala el vaso medio vacío, hemos ido generando una cantidad de propuestas, y por la vía de los hechos, las propuestas que están circulando desde distintos sectores del frente, también unas líneas de convergencia que son absolutamente fundamentales si lo pensamos desde el punto de vista de opciones de políticas, de alternativas de políticas. Y bueno, eso permite empezar a hablar del vaso medio lleno, que es otra forma. Bueno, tenemos esta situación problemática y tenemos estas opciones de política y tenemos ciertas ecuaciones de fuerzas que tenemos que justamente ver de qué manera lo direccionamos. Algo así como lo que le puede estar pasando al maestro Tavares hoy por hoy, que ayer cuando le preguntaron, bueno, ¿cómo estamos, maestro? Me decía, bueno, los uruguayos en realidad, lo que en estos días estamos diciendo es que qué horror, no tenemos ni a Forlán ni a Fuchile, pero yo creo que en realidad simultáneamente debiéramos decir que problema, no tenemos ni a Forlán ni a Fuchile, pero tenemos a un Suárez, tenemos a un Godín, tenemos a un Lugano, y entonces es mirar los elementos que tenemos para empezar a impulsar el proceso de transformación de la educación, que yo creo que ciertamente lo tenemos, como otra forma de pararnos frente a la problemática educativa. Porque si no, seguimos como regodeándonos en la situación de crisis que padecemos. Dicho esto, empecemos entonces con
en qué momento, desde nuestro punto de vista, entra o cómo entra la educación en la agenda hoy por hoy. Este vaso medio vacío, de alguna forma uno podría decir que empieza a ser diagnosticado como tal en 1990 con la aparición del primer libro de los 4 que publicó la oficina de CEPAL en Montevideo, el famoso ¿Qué aprenden y quiénes aprenden en las escuelas de Uruguay? Y entonces en ese año los momentos previos, los 5 años previos, de alguna forma el país había estado muy concentrado, todas sus energías en materia educativa habían estado centradas en el proceso de restauración, de redemocratización de la educación uruguaya después de los años duros de la dictadura. En el 90 empieza un proceso que se ha llamado incluso de acumulación diagnóstica. Aparecen los primeros estudios y esos estudios son los que de alguna forma empiezan a señalar ese vaso medio vacío. Que si uno tuviera que decir, bueno, cuáles fueron los núcleos de ese diagnóstico, que siguen siendo los núcleos del diagnóstico hoy por hoy, son esos 2 aspectos que están allí planteados. La calidad de los aprendizajes de los escolares y de los liceales, de los educandos uruguayos, es una calidad que no nos deja conformes, es una calidad pobre. No tenemos entonces el nivel educativo que de alguna manera en el imaginario colectivo durante muchos años habíamos concebido, pensábamos tener. Pero además de encontrarse en ese momento y mantenerse hasta ahora, hoy por hoy, en las versiones de PISA, cada vez que aparece una medición PISA, lo más reciente PISA 2009, bueno, aparece nuevamente la misma preocupación. Los niños en las escuelas, los adolescentes en los liceos y en las escuelas técnicas no consiguen la calidad, no consiguen adquirir la calidad de aprendizaje, la calidad educativa que esperamos. Pero paralelamente y junto con esto, íntimamente asociado, el segundo aspecto que a los uruguayos nos preocupa mucho, que es la determinación social de esos aprendizajes. No solamente CEPAL lo muestra por primera vez en el 90 y cada nuevo estudio que aparece lo reitera, no solamente nuestros educandos adquieren o reciben una calidad educativa que no nos satisface, sino que además hay una fortísima determinación social de los aprendizajes. Entonces, esa calidad educativa no está homogéneamente distribuida en la sociedad uruguaya, sino que aprenden más, en definitiva, los niños y los adolescentes de los sectores más favorecidos socioculturalmente, aprenden muchísimo menos los niños de los sectores más y adolescentes de los sectores más vulnerables. Entonces, esa brecha también a los uruguayos nos importa mucho. Fue diagnosticada en los 90 y hasta hoy forma parte de este diagnóstico que constantemente entra en escena. Ahora bien, mirando esta acumulación de 20 años de estudio, realmente nos ha permitido poner el tema en la agenda pública. Y eso es un elemento sumamente favorable, es decir, uno puede decir, bueno, que la opinión pública, cuando menciona los problemas que tiene el país, mencione seguridad y educación, uno puede decir, bueno, mirarlo negativamente y decir, qué horrible, la educación está tan mal como la seguridad, pero también uno puede decir, bueno, los uruguayos están preocupados por su educación y en la medida que la ciudadanía esté preocupada, también va a haber un ambiente, un momento político, lo que un autor llamado Kingdom denomina una ventana de oportunidad. Dice Kingdom, para que un tema, en torno a un tema realmente se pueda impulsar una política pública, es necesario que se produzcan 3 confluencias. Que por un lado el problema esté diagnosticado, porque a veces las sociedades tienen problemas que no han aparecido como tales, punto 1. Segundo, que surjan
emerjan, se establezcan opciones de política alternativas para enfrentar ese problema. Y en tercer lugar, dice Quinto, bueno, en el plano de la política, del juego político, una ecuación de fuerzas que entonces, uniendo estos tres elementos, es que se produce una verdadera ventana de oportunidad. Bueno, uno podría decir que el hecho que esté en la agenda pública, evidentemente a Héctor Fioretti y a Luis Garibaldi los tiene en la picota todo el tiempo, porque siempre está la educación en cuestión y siempre estamos preocupados, pero también eso habla de posibilidades y quizás mayores impulsos para acordar. También están en la agenda de gobierno, ¿verdad? Y esto me parece que es importante marcarlo, sobre todo porque tenemos absolutamente vigente un acuerdo interpartidario que tiene un año. Y cuando uno lee el acuerdo interpartidario firmado en mayo del 2010, uno encuentra que allí hay un verdadero plan de acción. Y no solo eso, sino que ese acuerdo interpartidario parecería que está en estos días siendo renovado a partir de, o por lo menos con intentos de darle un nuevo impulso a partir de el llamado a Sala, a las autoridades, no a Sala, pero a la Comisión de Educación. Entonces, tenemos una educación que está muy bien, en muchos aspectos bien diagnosticada, tenemos igual vacíos de conocimiento importantes, y también tenemos una ley vigente, una ley que sabemos fue antecedida de un amplio debate educativo, fue aprobada en diciembre del 2008, y que uno podría, cada uno de nosotros puede acordar o discrepar con aspectos puntuales, pero la ley deja abiertas algunas posibilidades interesantes. Sin duda, no tengo la menor duda que abre posibilidades interesantes en materia doctrinaria, es decir, la ley en términos de enunciación de la conceptualización de la educación como un derecho humano, de la conceptualización de la educación y su importancia a lo largo de la vida, en sintonía perfectamente con los mandatos de UNESCO, los principios de inclusión educativa, la explicitación de la importancia de la igualdad de oportunidades en materia educativa y el lugar del Estado en ese sentido. Bueno, podríamos seguir enumerando. Lo cierto es que en términos de explicitación, de enunciación, de principios, la ley es, a mi modo de ver, muy buena. Y vamos a ver a lo largo de la exposición que también en materia institucional, no solo en los aspectos doctrinarios, la ley abre algunas posibilidades que hay que explotarlas, ¿verdad? Pero que son posibilidades al fin y que un poco dependerá de movimientos que se están haciendo en estos años 2011, 2012, que esas posibilidades se concreten entonces, con grandes pinceladas, yo diría que es la situación en que nos encontramos. Diagnósticos bastante avanzados, una toma de conciencia muy general y en particular en un país partidocrático como el Uruguay en particular, los partidos muy aparentemente muy preocupados por la cuestión educativa y un marco legal que ya fue aprobado. De alguna manera no debiéramos, a mi modo de ver, entrar en la revisión de ese marco que llevó una energía muy importante en el periodo anterior. Ahora bien, en esta situación, ¿por dónde agarrar? ¿Por dónde empezar? Uno de los componentes que, desde nuestro punto de vista,
resulta, yo me voy a referir a dos componentes posibles de este cambio educativo. El componente de profesión docente, punto 1, y el segundo, el componente de gestión, ¿sí? Marcelo Martínez después se va a concentrar en los posibles caminos o vías de transformación de la educación. Fíjense que el planteo, el título, no es transformación de la formación docente, es más amplio, es transformación de la profesión docente. Entendiendo entonces que en la profesión docente, con sus diversos aspectos, las condiciones de trabajo, la formación de maestros y profesores, la formación inicial de maestros y profesores, la actualización, la carrera docente, todo ese conjunto de elementos que constituyen la profesión docente. Bueno, esas transformaciones puestas en ese nivel, en este campo, en definitiva pueden ser absolutamente fundamentales para promover, impulsar transformaciones en otros aspectos. Es decir, si modificamos algo así como que modificamos todo el modelo de educación media, pero no operamos cambios significativos en este nivel, en la forma en que la profesión docente hoy por hoy funciona, desde mi punto de vista, la mayoría de las líneas de política que impulsemos en la educación media probablemente queden rápidamente fagocitadas, rápidamente neutralizadas. Es por eso que prioricé transformación en la profesión docente y transformación en la gestión, porque realmente estoy convencida que esos dos pilares son dos pilares que, de ser hechos en profundidad, pueden ayudar, pueden ser absolutamente funcionales a los cambios curriculares, los cambios organizacionales que se procesen a nivel de las escuelas y a nivel de la educación primaria y a nivel de la educación media. Entonces, ¿qué componente, dentro de este componente de transformación de la profesión docente, qué líneas en particular podrían plantearse? Hay toda una cuestión que realmente está, digamos, sabemos que está iniciando un proceso de cambio que tiene que ver con la formación inicial. Y esto nos remite a la Ley de Educación de la que recién hablábamos. Históricamente, la formación docente, ustedes saben que dependía en Uruguay de la ANEP, tenía lugar en los llamados institutos normales, esto es, separados de la universidad, y por un lado se formaban maestros, por otro lado se formaban profesores. En el periodo pasado, en forma paralela, el periodo de gobierno pasado, 2005-2010, en forma paralela al procesamiento de la tramitación de la ley de educación, formación docente realmente puso, el área de formación docente de la ANEP puso gran parte de su energía en la creación de una universidad pedagógica, en impulsar un proceso, lo que se llama el proceso de universitarización de la formación docente. Esto es, que esa formación docente, esa formación de maestros y profesores que históricamente se produjo fuera de las aulas universitarias, pasara a partir de la creación de una universidad, de un instituto universitario, a producirse, a darse en el ámbito universitario. Esos esfuerzos se concretaron, se cristalizaron
en la creación, en la Ley de Educación, del llamado IUDE, el Instituto Universitario de Educación. Del artículo 84 al 87, 88, están dedicados al Instituto Universitario de Educación, que, como ustedes ven, tendrá como competencia desarrollar actividades de enseñanza, de investigación, de extensión, y lo que a mí me parece sumamente interesante, bueno, formará a maestros técnicos, educadores sociales, a profesores, y deja abierta esta frasecita hacia el pasar y otorgará otras titulaciones que la educación nacional requiera. A mí esa frase abierta me parece de una enorme importancia, porque es la frase que puede permitir justamente la formación para el desempeño de nuevos roles en el ámbito educativo, que hoy por hoy, en particular los llamados programas de educación inclusiva, están mostrando como fundamentales. Los educadores, que son los educadores sociales, son los referentes, son las personas que los tutores, podemos poner distintos nombres, pero de hecho nuestro sistema educativo y los sistemas educativos de la región han estado ensayando con estas nuevas figuras de acompañamiento, figuras docentes que no necesariamente desempeñan la misma tarea de dar clase en el aula de la misma modalidad que lo ha hecho históricamente, tradicionalmente, un maestro, un profesor. Entonces, la Ley de Educación abre la posibilidad, establece la creación del IUDE. En un proceso, ¿verdad? Este artículo dice, créase, pero en un proceso tecnopolítico en el cual la ley sentó las bases, el Poder Ejecutivo, por lo que tengo entendido, pues Luis nos puede explicar, ha estado elaborando un proyecto de ley orgánica y será el Poder Legislativo el que tendrá que aprobar esa ley orgánica. Entonces, acá, en definitiva, por esto la idea es la noción que se abre, ya se está transitando un proceso de cambio. Hoy por hoy todavía no funciona el IUDE, funciona lo que se llama, tampoco estamos en la institucionalidad anterior de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, estamos en una transición regida por un llamado Consejo de Formación en Educación. Y este Consejo de Formación en Educación, bueno, está dando pasos y tiene que administrar la transición hasta que el IUDE empiece a funcionar. El IUDE supone entonces, desde mi punto de vista, una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Por todos esos elementos que de alguna manera sintetizan lo que la literatura dice sobre las posibilidades que abre la universitarización de la formación docente. Bueno, el docente tiene título universitario, eso jerarquiza su título. A los docentes les resulta más fácil hacer posgrados, se reciben de maestros o profesores y después pueden enganchar en un posgrado, en una maestría, en un doctorado, sin todas las complicaciones que a veces los docentes egresados de IPA o magisterio hemos tenido que transitar. Hay mucho más contacto fluido con la complejidad del conocimiento disciplinario. Bueno, profesores de química que tienen posibilidades de estar en contacto con la generación del conocimiento en química, gestado donde la universidad teóricamente. Entonces, la literatura sobre estos temas reconoce toda una serie de ventajas posibles de transitar por la universitarización. También lo que la literatura reconoce es que no es algo que se hace de un día para otro. Puede haber desventajas. La desventaja es se puede producir, hay desventajas diversas enunciadas, pero una que muy frecuentemente se menciona es el riesgo que estos maestros y profesores, futuros maestros y profesores que se forman ahora en la universidad, de alguna manera
se establezca una distancia demasiado grande con escuelas y liceos, o se acentúe, algo que los profesores en particular tenemos como defecto, como una cierta vocación disciplinar que los haga olvidarse que lo fundamental de un docente es la transmisión de conocimiento, no la especialización, no la acumulación de conocimiento per se o la generación de conocimiento per se, sino la transmisión. Entonces esto es marcado como un riesgo, pero lo cierto es que la mayor parte de los países del mundo han transitado, han seguido este proceso de universitarización de la formación docente. Y lo cierto es que cuando en los 90 la tan discutida reforma educativa hizo muchas cosas, en el campo de la formación docente concretamente hizo los SARS, pero de esto no se habló, no se discutió. América Latina, se peleaban en todos los países de América Latina respecto a si universidad sí, universidad no, y esta discusión en Uruguay no estaba presente. Bueno, la discusión llegó a Uruguay con el tiempo que nos toma unos años después, pero la procesamos y se estableció, créase el IUDE. Y esto está encaminándose. Ahora, no quiere decir que cuando mañana el Parlamento apruebe la ley orgánica, eso va a suponer que ya tengamos una formación docente de maravilla. Formación docente tiene temas gruesos que resolver. Y que deje de ser hoy la formación en el IPA y mañana pase a ser en el IUDE, eso no significa que los problemas se acabaron. Si no, estaríamos totalmente pensando en el mundo de las palabras. Podemos hacer de esas instituciones, de esa nueva institucionalidad, el IUDE, realmente una institución potente para la educación que necesitamos mejorar en niveles de calidad y equidad, o no. Entonces, desde mi punto de vista, uno puede enumerar, ¿qué habría que atender? Hay que atender el nivel académico de los formadores. El sistema de formación docente hoy por hoy es muy endogámico, entonces no siempre tiene aire fresco de gente formada en el exterior, de gente con doctorado, ni siquiera tiene mucha gente con maestría. Es decir, a nivel de los formadores de formadores, de quienes dan clase a los futuros maestros y profesores, hay muchísimo para trabajar. Y yo creo que habría que ser creativo, hacer becas en el exterior, fomentar que acá, que los formadores realmente tuvieran un salto cualitativo. Uno puede decir, bueno, hay que elevar el nivel académico de los formadores, hay que pensar si la infraestructura es la infraestructura de una real universidad. Hay que fomentar la investigación y realmente sentar las bases de la investigación educativa allí en el IUDE. Pero, si pensamos en el objetivo en última instancia, mejorar la calidad y equidad de nuestra educación nacional, yo creo que hay que trabajar muchísimo sobre las representaciones de los docentes, de esos futuros docentes. ¿Qué quiero decir con eso? Si mañana en lugar de IPA tenemos IUDE, pero se siguen formando los docentes con una mentalidad elitista, docentes poco inclusores, docentes que les parece natural que en una clase repita un 25%, siguen tomando el fracaso escolar como muy natural. Si no se gestan esos futuros maestros y profesores una aceptación y un reconocimiento a lo bueno que puede ser que las trayectorias sean diversas,
que todos aprendemos de manera distinta y que por lo tanto esas trayectorias académicas necesariamente suponen diversidad, sino y de alguna manera en el IUDE no se va gestando, porque no la vamos a importar de ningún lado, hay que crearla, una pedagogía de la inclusión trascendiendo asignatura por asignatura. Bueno, el IUDE se va a quedar en eso, en algo que fue una ventana de oportunidad, pero que no se coge. Entonces, la transformación, decíamos, de la profesión docente tiene en las políticas de formación inicial un primer componente. Hay allí un segundo elemento a mencionar, que son las llamadas políticas de reclutamiento docente. Bueno, ¿quiénes llegan a dar clase? ¿Quiénes llegan a formarse como maestros y profesor? Lo que sabemos, lo que la investigación empíricamente nos ha mostrado, es que cada vez los niveles sociales y los niveles académicos de los futuros maestros y de los futuros profesores son más pobres, ¿sí? Los centros de formación docente reciben un estudiantado cada vez más empobrecido, y eso es socialmente, pero también, sobre todo, culturalmente. Entonces, esto ha sido tomado, se ha debatido sobre este tema, y entonces acá podemos decir, tenemos dos caminos. Uno, ¿cómo hacemos para reclutar a los estudiantes más brillantes que egresan de sexto de ingeniería, por ejemplo, de sexto científico? Eso es una alternativa. Reclutar a los estudiantes con mejores calificaciones. Una alternativa. Esa alternativa podría, desde mi punto de vista, complementarse con el hecho de que formación docente reconozca que recluta un estudiantado cada vez más pobre, en el sentido cultural del término, y se haga cargo de la situación. De alguna forma compense, intente compensar. Yo llegaba a pensar que, lejos de ser una dificultad, esto puede ser una ventaja para los procesos de inclusión. Porque alguien que, un futuro maestro, un futuro profesor, que de alguna manera ha hecho un proceso, es la primera generación que ha accedido a educación terciaria, puede tener a la hora de enseñar en sectores vulnerables una situación de empatía, una capacidad de transmisión, un comprender al otro, que puede ser un muy buen punto de partida para la inclusión educativa de la que hablamos. Pero lo cierto es que formación docente entonces tiene que pensar políticas de reclutamiento docente. Y después viene todo el lío gordo de las políticas en torno a la carrera profesional y a la inserción laboral, que están muy ligadas. ¿Y por qué decimos lío gordo? Porque ni políticas de carrera profesional, ni las políticas de inserción laboral pueden ser, tienen necesariamente que van a ser el resultado de negociaciones en torno con el actor docente y en torno al estatuto docente. Porque todas estas cuestiones de carrera profesional, de inserción laboral, están, reguladas por el estatuto docente. Lo cierto es que una cantidad de problemas que hoy por hoy el sistema educativo tienen están ligadas a esta forma en que los docentes, maestros y profesores ejercen su labor. ¿Por qué? Porque sobre todo reina la
antigüedad, bueno, primaria ha empezado a cambiar algunos aspectos, pero la antigüedad pesa muchísimo. Los docentes efectivos tienen enormes facilidades para cambiar de centro educativo, entonces eso genera una altísima rotación de docentes, de maestros, de profesores, y por lo tanto, bueno, enormes dificultades para armar equipos docentes. Entonces, yo soy docente efectivo y ya tengo, no sé, 30 años de ejercicio, y entonces voy a estar muy bien posicionada en la lista para elegir cargos, y seguramente a la hora de elegir cargos lo que ocurra es que yo prefiera trabajar en el Java, es un liceo que me queda cómodo, antes que irme a un liceo de la periferia. Entonces, eso ha gestado lo que se llama un patrón regresivo. Esto es, los docentes más jóvenes y más inexperientes trabajan en las zonas más vulnerables. Y a medida, y ni bien pueden, salen de las zonas vulnerables. Si pueden al otro año elegir un liceo más cercano. Entonces hay como una permanente actitud de fuga. No solamente rotación, sino quiero salir de este territorio vulnerable en donde es más difícil trabajar. El resultado, entonces, eso que puede ser racional desde el punto de vista de la lógica individual, no lo es desde el punto de vista de la lógica colectiva, porque el resultado es que las preferencias individuales terminan predominando, a mi modo de ver, y mucha gente lo ha visto así, sobre los requerimientos organizacionales. Entonces, hay que modificar estas reglas de juego de la inserción en la docencia, y eso supone una negociación que seguramente será ardua en torno al estatuto. Muy bien. Porque además, bueno, allí está planteado, esa inserción laboral es inestable. No es que los docentes siempre tienen trabajo, ¿verdad? Se reciben y de hecho empiezan a trabajar muy rápidamente, las cifras así lo indican. Pero rotan constantemente y tienen varios cargos. Entonces eso hace que tengan, se habla de un empleo estable pero de un trabajo inestable. Estas condiciones de trabajo entonces no son para nada, no son condiciones favorables para enseñar bien, para armar equipos, para contribuir a un proyecto. Hay una frase allí que yo puse en la diapo que me parece que está muy buena. Tanto la escolarización como el trabajo docente, tal como los conocemos hoy en día, son construcciones históricas. Lo primero que la escolarización es una construcción histórica y que estamos muy acostumbrados a que la escuela funciona con 30 alumnos que están en un curso y todos aprenden simultáneamente o intentan aprender simultáneamente lo mismo con una maestra, y cuando termina el año escolar pasan a otro grado. Bueno, ese formato escolar moderno es eso, un formato escolar que en un determinado momento histórico la sociedad occidental inventó. Eso empieza hoy a estar bastante en cuestionamiento. Ahora, de la mano de eso también debemos reconocer que el trabajo docente también se ha ido gestando históricamente y que hoy por hoy quizás se está ejerciendo con unas reglas de juego que no terminan siendo favorables a la mejor educación que todos queremos tener. Muy bien. Segundo componente. Decíamos, primero, transformación de la formación docente. Y ya voy cerrando. Segundo componente, transformación de la gestión. Esa transformación de la gestión que en realidad podría dar lugar a muchísima análisis, pero que podríamos decir, bueno, hay un primer nivel
que le llamé, bueno, de la gestión en el plano meso, para decir, bueno, lo que pasa en los centros educativos, dejando gestión micro, lo que pasa dentro del aula, que desde mi punto de vista debiera ir en esa la doble dirección que marcan las flechas, de mayor autonomía para los centros educativos y de la mano absolutamente asociado de mayor responsabilidad por lo que pasa en el centro educativo. Ahora, cuando nosotros vamos al médico y le decimos, doctor, me duele acá, ¿qué esperamos del profesional? Nosotros esperamos que ese profesional, con sus conocimientos acumulados, su especialización de muchos años, y los estudios que puedas hacer, tome la decisión que piense más adecuada para solucionar este problema concreto. Un paciente a que le duele acá. Por supuesto que en algunos casos ese médico armará un ateneo y consultará con otros médicos y no hará la decisión solo. Pero eso es un profesional, alguien de quien en base a sus conocimientos especializados y las credenciales que ha adquirido, toma decisiones en forma autónoma. Bueno, los sistemas educativos, en particular el uruguayo, funciona de una manera muy centralizada, que tiene ciertos aspectos, desde mi punto de vista, favorables, pero que también ha llegado a algunos excesos que de alguna forma han mermado tanto esa autonomía que le han quitado a los profesionales de la docencia la capacidad de decidir, bueno, ¿qué hago con este niño? ¿Qué hago con esta situación? ¿Qué hago con estos adolescentes? Con situaciones educativas. Entonces, la gestión de los centros educativos, desde mi punto de vista, requiere mayores márgenes de autonomía, lo que no quiere decir independencia total, y esto de la mano con también rendición de cuentas, responsabilidad por lo que ocurre en esos centros educativos. Autonomía y responsabilidad a nivel meso, esto vamos a pasarlo. Pero además esa transformación de la gestión, de la misma manera que decíamos que la transformación de la profesión docente debiera atravesar varios niveles, la transformación de la gestión también tiene que ser hecha a nivel de los establecimientos educativos, y hay una enorme transformación de la gestión que tiene que ser hecha a nivel macro. Algo así como que la reforma del Estado debe aterrizar en la ANEP. La reforma del Estado ha estado como muy concentrada, bueno, tuvo algunos impulsos en las empresas públicas, una ola de transformación de UTE, de Antel, etcétera. En los últimos años en la administración central se ha concentrado más en las cuestiones de carrera de los funcionarios de la burocracia. Bueno, ANEP no puede funcionar con una gestión que es lenta, es burocrática, no tiene capacidades, tiene muy pocas capacidades técnicas, no tiene capacidad de rápida respuesta para proveer el servicio educativo nada más y nada menos que a 570.000 estudiantes, 85% de los cuales están en el sistema público, 42.000 docentes, 3.000 establecimientos. Bueno, esa máquina infernal, con una administración muy lenta, muy burocrática, sin las capacidades técnicas, no puede funcionar. No puede funcionar y hace agua por todos lados. Entonces, si tuviéramos que decir, la gestión desde mi punto de vista constituye un elemento tan importante como todo lo que podamos pensar en cambio de currículum en la educación. Y este aspecto
como soy muy generosa, todo el tema de la educación media se lo voy a dejar a Marcelo Martínez, simplemente abriendo con esta tira de Mafalda que espero que dé pie a lo que Marcelo les va a presentar, en donde, bueno, Mafalda se pregunta si allí en su cabecita cabrá todo lo que la escuela, en particular de educación media, intenta que los chiquilines aprendan. Bueno, todo lo que arranca de aquí en adelante parte de la coincidencia absoluta con lo que planteaba María recién, en materia de diagnóstico, en materia de situación en la educación en general, en la educación media en particular. A partir de ahí es que desde hace tiempo venimos viendo que en particular la educación media tiene necesidades de cambios profundos. Más allá de todo de lo que ya habló y de muchos datos que ya se conocen, pero básicamente matriculamos al 100% de los egresados de primaria y en los primeros 3 años se nos cae un tercio. Y en los otros 3 años de bachillerato se nos cae otro tercio. Y a su vez esto es mucho peor en los lugares de mayor vulnerabilidad. Entonces, con eso solo alcanzaría para plantearse los cambios que estamos necesitando. Pero además tenemos algunas obligaciones constitucionales también, que hace nada más que 45 años que están vigentes, de incluir o que terminen el ciclo básico del 100% de los jóvenes de alrededor de 15 años. Cosas muy elementales con respecto a cambios. Todo esto también lo tienen todos claro. En cualquier clave de cambio se arranca o se parte desde un presente insatisfactorio, se tiene una visión de solución, un futuro deseado, y en el medio tenemos el camino de cambio. ¿Cuáles son algunos de los datos de este presente insatisfactorio, además de lo que hablamos? Yo creo que hay que desmitificar algunas cosas. Cada vez que hablamos de educación, y sobre todo de educación media, se habla del deterioro de la educación, lo cual parte de la idea o de la base de que todo tiempo pasado fue mejor y que estuvo brillante, y que estuvo notable, que fue excelente. Y yo me permito utilizar algunos datos, acá algunos números. En el año 1929, 5.500 muchachos iban al liceo y eran el 2,93% de los hombres de la generación. Si incluimos las mujeres, el dato iba a ser más bajo. Esto probablemente vaya a la mitad. En ese año, ¿no? Pero cerca de la mitad. Y si miramos la evolución, no son muy altos los porcentajes. Está bien. En 5 años aumenta de 4,37, un salto importante. Del 34 al 44, un 7,13, un salto importante. Pero igual estamos hablando de un número muy bajo. Y lo referimos acá en el año 39 y el año 44 porque justo invocamos en uno de los mitos del Uruguay, el bendito Plan 41. Esas cosas de las que uno no puede cuestionar en ningún momento a costo de ser considerado hereje, pero bueno, está bien. El Plan 41 funcionaba, que no era tan 41, que si uno empieza a mirar y a rastrear, el diseño esencial es del 900. La estructura, el número de materias, el tipo de materias, el cómo se daba, etcétera, etcétera.
para esos bajos porcentajes de población. Fíjense rápidamente cómo va creciendo entre el 49 y el 59, cómo se triplica ya en ese momento. No es casual que en el 63 empieza otro plan. Algo ya no estaba funcionando con el plan que había. Evidentemente algo no estaba funcionando. Otro de los elementos que nos trae esto, bueno, algunas características heredadas del plan. Una función, la función de un preuniversitario, ¿ah? Con un conocimiento único. Todavía quedaba la idea de la enciclopedia, había una base que se podía aprender y que todos la podíamos tener, y a partir de allí se construían las 3, 4, 5 pirámides de carreras universitarias. Conocimiento enciclopédico, conocimiento selectivo y elitista, o sea, era un sistema selectivo y elitista, a la vez que enseñaba determinadas cosas básicas, también iba preseleccionando a quienes iban a entrar a la universidad. Y los que no, tendrían trabajo en las burocracias públicas o privadas, que eran importantes y grandes. Una fábrica con 5.000 empleados tenía una administración importante. Libresco, este concepto enciclopédico, libresco, etcétera, ya lo manejaba Pibel de Botton en el año cerca del 90, 90. Pibel de Botton. ¿Ah? Conservador, tiene el modelo de producción en serie. Es el modelo de la fábrica, producción en serie, y con una tecnología antigua. Seguimos pizarrón, bueno, cambiamos al drive, pizarrón, lápiz y papel. Contrastemos eso con las condiciones actuales. En lugar de tener aquel 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10% de la población, tenemos la obligación de incluir al 100% de la población. Y de que termine por lo menos el ciclo básico y la aspiración a partir de la ley de que termine el bachillerato, el 100%. Y esto implica diversidad de poblaciones. Ya no tenemos un alumno ideal que va a ser el preuniversitario y con ese alumno a partir de allí tenemos la posibilidad de enseñar. Tenemos el todo, toda la diversidad, toda la población. En lo sociocultural, y miren que hay problemas en lo sociocultural, no es chiste, en los intereses dentro de un mismo nivel sociocultural también hay intereses diversos, no todos van a querer hacer lo mismo. En las necesidades, en las perspectivas. La Universidad de la República sola tiene más de 100 carreras, ¿no? O sea, hay una diversidad muy grande, y veamos que estamos contrastándolo con una herramienta que estaba prevista para otra cosa, evidentemente. Allí entonces la idea, bueno, para entrar en estos cambios y en estas soluciones, están dadas las herramientas de la ley, hay una idea de que haya un marco educativo desde preescolar, primaria, que incluya la educación media, está previsto la creación del Consejo de Ciclo Básico, está prevista la creación del Consejo de Bachillerato, y bueno, y habrá que entrar a ver o entrar a trabajar a partir de las necesidades, y aquí podríamos definir un par de características: las necesidades de la sociedad, las necesidades personales. Desde el punto de vista de la necesidad de la sociedad, desarrollo y crecimiento, que es lo que está hoy ocurriendo en la sociedad uruguaya, después de muchísimos años y con un cambio de mentalidad y un cambio de cabeza. Esto implica valor, generación de tecnología, generación de conocimiento, que van las tres juntas. La revolución, aquella científico-tecnológica, que así se llamó hace 30 años atrás y que después tuvo 3 nombres diferentes y autores distintos que marcaron distintos nombres, implica que esta generación de valor viene acompañada de la generación de tecnología, de conocimiento, de inteligencia aplicada, porque además también esta es la otra cosa. Tengamos cuidado que la revolución de conocimiento no es que todos estemos recitando la Ilíada de memoria. O sea, acá el tema conocimiento tiene que ver con una posibilidad de aplicación, una posibilidad de generación de nuevos contenidos, de nuevos elementos. Y la convivencia, otro de los problemas. Necesitamos estos elementos para el desarrollo y el crecimiento, y necesitamos la convivencia. Y a nivel personal, la contracara, la inserción y el bienestar. ¿Está bien? Elementos que me permitan insertarme en esta sociedad
¿verdad? Y conseguir bienestar, conseguir por la vía de la socialización una participación, una actividad directa en mi ámbito de trabajo. No hay casi posibilidad de trabajos aislados. El trabajo de equipo, el trabajo en permanente contacto es la clave. Un trabajo redituable y placentero, la idea del trabajo como castigo divino no funciona, funciona la realización personal. Y una participación cultural, social, cultural, en la cultura de la sociedad en general. Tomar en cuenta la realidad contemporánea, entonces. Para poder avanzar en esto, hay elementos de la realidad contemporánea que son bastante distintos a cuando se diseñaron estos planes de lo que estábamos hablando, diseñados antes de la primera transmisión regular de radio, de repente, que habría que ir tomando en cuenta. Estas características de lo que decíamos, esta revolución científico-tecnológica, tercera ola, era del acceso, era de la información y conocimiento, como le quieran llamar, tiene una serie de elementos que son, que interactúan y que cambian realmente el funcionamiento de la sociedad. La alta velocidad de comunicación interactúa y genera también una alta velocidad de duplicación de conocimiento. Y esa alta velocidad de duplicación de conocimiento también hace que el conocimiento sea temporal y variable. Muchos de los elementos que con respecto al universo teníamos claro en el año 50, hoy no están funcionando, y dentro de unos años va a haber una serie de teorías que van a ser bastante distintas. Esta duplicación de conocimiento que hoy es casi anual en todos los campos del saber, y eso hace que esto haga variar el conocimiento. Y por otra parte, el aumento porcentual del sector terciario y dentro del sector en el PBI, y dentro del sector terciario los intangibles, los productos intelectuales, los productos que pueden ser de tecnología de punta, que pueden ser de idea, pero que pueden ser productos artísticos. Hay una tendencia a aumentar ese elemento, y no hay lugar para que un muchacho que salga de la escuela y sepa solamente leer y escribir. No hay una fábrica de tiempos modernos. Ese es uno de los problemas de luego, la desocupación, los que no estudian ni trabajan, claro, porque en otro momento de repente esos muchachos encontraban una fábrica donde con poco conocimiento ir a trabajar. Hoy no lo van a encontrar. Y acá, para que esto pueda funcionar, el modelo que tengamos trabajando debe admitir diversas propuestas de formato. O sea, la idea de formato único, un liceo, como la única manera de hacer una educación media, no funciona. Si llegamos a tener el error de que, bueno, vamos a cambiar este formato por otro que es revolucionario, fenómeno divino, tampoco va a funcionar, porque alguien va a dejar afuera. Entonces, la realidad es porque se necesitan, los jóvenes los necesitan, las familias las requieren, porque hay docentes diversos, y si uno los amenaza con que va a hacer un cambio, hay unos cuantos docentes que no van a querer cambiar y van a estar en su derecho. Hasta cierto punto van a estar en su derecho, y además van a tener derechos legales constituidos y ganar, así que forma parte. Y porque además existen distintas propuestas realizadas con distintas visiones y distintas maneras de encarar. Entonces, tomemos en cuenta eso y tratemos de que operen diferentes modelos. Poníamos el ejemplo del básico. Bueno, en el básico había una propuesta de liceos comunitarios que manejaba Vilaró, una propuesta de la NEP de instituciones de educación media que conjunte cosas de la UTU con de secundaria, las educaciones medias tecnológicas, como el caso de los bachilleratos, de los ciclos básicos de alternancia a nivel agrario y otras experiencias. Aparece un ejemplo, yo no tengo muy claro si está ya desde el ciclo básico, pero aparece un ejemplo de coordinación entre INAU y la Armada para hacer escuela de especialidades de la Armada. No tengo claro si ya arranca desde el ciclo básico, que se está conversando, que parece interesante también para determinadas poblaciones. ¿Por qué no?
Y una propuesta que en su momento hicimos con Marester al Frente Libre Sereni, que tenía que ver con una educación, le planteamos, bueno, una educación diversa y aplicada por campos del saber. Existen otras experiencias inclusivas actuales que están experimentándose o funcionando y otras que van a venir. Bueno, vamos a tener que trabajar con una batería abierta, creo, para las diferentes posibilidades. Este modelo de educación que planteamos, lo describo rápidamente para no dejarlo en el aire, tenía que ver con un modelo centrado en competencias, no en listados de contenidos, no en la vieja tabla de contenido de programa por programa, materia por materia. Y cuando hablamos de competencias ponemos como ejemplo el caso de la socialización, el caso del pensamiento riguroso en la investigación, el caso de la comunicación, la gestión, la sensibilidad artística, aprendizaje permanente, etc. O sea, hay una serie de competencias en las que deberíamos trabajar como centro para la formación del joven. Priorizar la producción por sobre la reproducción de conocimientos, comprometerlo a que genere, a que busque, a que investigue, a que produzca conocimiento, no que repita lo que yo estoy dando, y miren que esto todavía funciona mucho. Se organizan pocos campos del saber, y acá esto tiene que ver con esta idea de poderle dar continuidad de alguna manera a lo que viene, el formato que viene de primaria, y tomando en cuenta algunas experiencias que dieron buen resultado justamente por tener pocos docentes por grupo, ¿verdad? Y que permite al docente conocer a sus alumnos, y pongo el caso del séptimo, octavo y noveno rurales, donde la maestra daba el mismo ciclo básico y sin embargo obtuvo mejores resultados que los liceos urbanos con docentes especializados en cada una de las materias, ¿verdad? Entonces, trabajar sobre base de poca cantidad de docentes por grupo, contar con especialistas de asignaturas, ahí sí, en los laboratorios, en los talleres, ¿no? Gente de física, de química, de biología en cada uno de los laboratorios que estuvieran a disposición de los docentes y de los alumnos, o en el caso de comunicación, de plástica, de música, etcétera, etcétera. Manejar un número de créditos en competencias electivas que sea significativo. Quiero decir con esto, no hagamos la clásica contextualización. Bueno, hacemos el viejo programa para todo el mundo, 35 horas de clase, y dentro de las cuales hay 2 que son taller de lo que sea. Y no anda, después eso no anda porque los muchachos no están acostumbrados a trabajar en taller, no anda porque el sistema no está previsto para que el taller funcione, y además eso en realidad no contextualiza nada. No hace que el muchacho se interese o que tenga un número, un porcentaje de su tiempo en cosas que realmente le interesen y le gusten. Esto permite un proceso que vaya hacia lo exigente y lo placentero del conocimiento. Si seguimos con la idea de que el conocimiento es un jarabe amargo, estamos liquidados. Es buenísimo pero horrible, no hay caso, y menos en estas generaciones, no hay caso. Se gestiona el centro de tal modo que se pueda contextualizar efectivamente, y esto implica repensar la gestión de los centros y repensar, lo vamos a ver después, el modo de organizar esta reforma de la gestión en todo el sistema que manejaba Marester, y a su vez repensar la gestión pedagógica y administrativa separada, que quien tenga la dirección pedagógica tenga las condiciones y la posibilidad de tiempo de ejecutar esta dirección. Y bueno, y por último se atiende a áreas de necesidad actualizadas. Hay cosas que estamos enseñando que son del tiempo de la colonia y no les interesan a los muchachos y tienen razón. Y por otro lado, los largamos en cosas elementales. Se me ocurre siempre, o ahora el ejemplo de la economía, sin nada de economía ni doméstica, sin nada ni de cálculo de interés en las matemáticas, las viejas matemáticas, y en el primer trabajo que tienen los agarran en la puerta con el primer crédito
crédito lo dan vuelta como una media, los tienen trabajando 6 meses para pagar solamente los créditos de las tarjetas. Bueno, esos elementos son los elementos contemporáneos. Digo, hay una cantidad de contenidos y de conocimientos que es necesario tener hoy. Estadística se maneja en todos los campos para poder leer un diario, para poder leer una encuestita de cifras. Es necesario trabajar sobre eso, trabajar sobre metodología. Ahora, para mantener diversos modelos hay que acordar algunos perfiles de egresos comunes, ¿no? Es la manera de poder tener diferentes maneras o diferentes enfoques de estudio y a su vez poder luego tener un vínculo mínimo común. En los contenidos conceptuales, en mínimos, que seguramente van a ser de menor cantidad que los modelos actuales. El modelo actual del liceo, lleno de contenidos conceptuales, atiborrado de contenidos conceptuales, que uno lo que hace, si uno se acuerda cuando era del liceo, a la mayor parte de las veces en las áreas que no interesaba, cargaba, largaba el escrito, borraba y empezaba con el escrito que viene. Pero esto, obviamente, hoy no tiene mucho sentido. Sí sería importante trabajar en cantidad y calidad mayor de habilidades y destrezas. En todas aquellas habilidades y destrezas que le permitan hacerse de conocimientos nuevos, cambiar de conocimientos que tiene, investigar y conocer todo este conocimiento que va a ser variable y que va a seguir variando a lo largo de toda su vida. Y un elemento, valores y actitudes que no sea solamente la fundamentación de todo el programa, que cuando llegue el momento haya claramente enunciados para poder saber a qué nos referimos en cada caso cuando queremos formar, que haya trabajo específico, que haya tiempo específico dedicado a él y que sean medibles. Se puede hacer, pero hay que hacerlo, porque si no, no tenemos socialización posible. Y si no, en lugar de tener o de tratar de generar una cultura de superación permanente, nos cae la televisión. Con los peores programas que están mirando los muchachos hoy. Y bueno, y no es la cultura de la superación permanente, no es la cultura de que el conocimiento vale, no es la cultura de que mejorar para sí vale, sino que se puede ser hueco y con una buena imagen se gana mucha plata y entonces ya alcanza. Acá entramos en lo que también planteaba Marester, vamos por el otro lado, tenemos que generar estímulos positivos. Estímulos positivos en la carrera docente, priorizando el desempeño, ¿está bien? No la antigüedad, y eso es un dato, y acá hay otra cosa que también vamos a recalcar sobre todo este periodo de gobierno. Seguimos con la idea, porque hay cosas que quedan de la idea, no, los docentes ganan mal. Los docentes que recién ingresan ganan mal. Ganan mucho mejor de lo que ganaban hace un tiempo atrás. Pero un docente de séptima en secundaria, un docente de séptima categoría, con 30 y pocos años 30 y pico de años de trabajo, si además es una asignatura deficitaria, tiene un tanto por ciento por los 25 años y otro tanto por ciento por los 32 años y además la séptima categoría a la que llegó por antigüedad, y de repente si le permiten tener 48 horas gana 45 o 46 mil pesos. No es mala plata. Ahora, eso no garantiza un buen docente, y conozco de los que realmente son malos docentes. Y tienen todas esas características y toda esa acumulación. Entonces, cuando decimos estímulos positivos, bueno, todo ese diseño que va a ser bravísimo entrarle, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace un estímulo negativo, porque además hay cosas que son rarísimas. Hay un estímulo a los 32 años de docencia, pero a los 35 le pedimos que se retire. O estalla entre los 32 y 35, o algo mal está pensado, no puede ser. Entonces, ahí ese estímulo, esa plata yo me la estoy perdiendo de repente, de que a un muchacho joven o una muchacha joven con buen desempeño, con buenos rendimientos, con buenos resultados con los alumnos,
con buen relacionamiento no le puedo pagar mejor, ¿verdad? Porque se me lo está llevando la carrera docente por antigüedad. Atendiendo a la población de vulnerabilidad, lo que decía Roneter, si a mí me pagan lo mismo por ir a trabajar a un lugar de contexto crítico donde el relacionamiento hasta puede ser peligroso, ¿verdad? Y no es chiste, puede ser peligroso físicamente, me pagan lo mismo que por ir a trabajar cómodamente en la esquina de mi casa, en un liceo donde más o menos la población ya está seleccionada, preseleccionada por, bueno, me voy a trabajar en Zorrilla o me voy a trabajar, ¿ven? Claro, entonces, bueno, si vamos a hacer estímulos, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de dinero, desde el punto de vista de prestigio, desde el punto de vista de carrera, atendamos estas poblaciones de alta vulnerabilidad. Y, por último, resignificar la relación del sistema con los docentes. Y acá esto yo creo que va a todo el largo del sistema. Las ATD no están cumpliendo con su función bien, es un dato de la realidad, por lo menos las de secundaria no están cumpliendo con su función bien, y no lo cumplen a nivel nacional, pero no lo cumplen tampoco a nivel intermedio, que no hay nada, y no lo cumplen tampoco en las asambleas liceales. No aportan gran cosa. Algo hay que hacer para resignificar y para que todo este proceso de cambio, de trabajo, etcétera, se vea en todos los escalones, ¿verdad?, trabajados con los docentes de otra manera, ¿verdad? Conclusión entonces, y acá voy terminando, así le dejo a Luis el lugar y terminamos bastante en hora. Se necesita un modelo o modelos de nuevo tipo que rompan con la tradicional dicotomía entre educación integral, educación parcial y fragmentaria, que tomen en cuenta los medios disponibles, ¿ah? Como acá poníamos todos los medios tecnológicos. Seguimos en las reuniones en los liceos preguntándonos qué hacemos con los celulares. Los usamos, señores, ¿no? Así fueron, yo me acuerdo de todas las anteriores, qué hacemos con el televisor, qué hacemos con los videos, qué hacemos con internet, y lo usamos. Con todos los problemas y los peligros y las cosas que tienen a favor y contra, pero digo, hay muchas cosas que se pueden hacer porque además forman parte de la cultura de estos muchachos. O sea, nosotros vamos, dale con el lápiz y papel y el cuaderno, y ellos tienen una cultura de repente en la que rápidamente generan un uso tecnológico adecuado y rápido, entienden y piensan de otra manera. ¿Ah? Esto no es solamente que cambia lo que tengo en la mano, cambia el modo en el que yo pienso. No pienso de la misma manera una vez que apareció Windows y yo tengo 7 ventanas abiertas, ¿ah? Yo mismo, lo pongo como ejemplo, que como hace 20 años atrás, donde era por tema, iba pensando por tema, terminaba con una cosa, arrancaba con la otra, terminaba con una cosa, arrancaba por la otra. ¿Cuántos de nosotros ahora no tenemos 3, 4, 5 ventanitas abiertas, otras con esto, otras con otro, te ocurrió aquello? Bueno, además, con una cabeza adolescente, la potencialidad para poder tener una dispersión y una utilización mayor de esto es mucho más grande. Si uno va solamente con pensamientos lineales, seguramente esté perdido, ¿no? Y acá, bueno, lo que decíamos hoy, centrado en competencias, o sea, en este conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, ¿tá?, que permiten un desempeño adecuado en una situación dada. Es lo que desglosamos en aquellos contenidos conceptuales mínimos, aquellas habilidades y destrezas mínimas, aquellos valores y actitudes mínimos, ¿tá?, comunes. Bueno, está bien. Centrémonos, por lo menos en esto, en las cosas mínimas comunes que tenemos que tener para poder manejarnos como un sistema con un diálogo común. Y esto, en el caso de la educación media superior, existen, esperemos que con la creación del Consejo de Bachillerato esto
se pueda trabajar. Existen experiencias, la experiencia de UTU, la experiencia de lo que fueron otros planes, el plan 2003, cosas que quedaron por el camino de aquel plan, cosas que hay en materia de propuestas nuevas. Existen otras posibilidades también dentro de la educación media superior. Y tengamos en cuenta que estos resultados malos de aprendizaje, en ese tercio que se salva de las dos caídas, que cuando llegan a la universidad se hace esa primera evaluación y da malos resultados de aprendizaje, básicamente pasa algo parecido a lo que pasa con PISA. Estamos con una herramienta inadecuada y pensada para otro tiempo. Cuando van a la universidad le preguntan o quieren saber si el muchacho piensa y le proponen unas posibilidades de prueba para ver si comprende, razona y resuelve. Lo de PISA, que está armado por competencias, es así: puesto en situación, resuelve la situación. No tenemos un sistema que esté trabajado con esa mentalidad, no tenemos un sistema que esté trabajado con esas competencias. Está trabajado con otras competencias que tenían que ver con la acumulación de conocimiento. Entonces acá por eso decíamos aquellas competencias comunes y después una batería de competencias diversas. Las competencias que le permitan al muchacho atender sus inclinaciones, sus preferencias, sus posibilidades y a su vez que le permitan hacer placentero, hacer disfrutable su proceso de aprendizaje. Que si va en base a sus inclinaciones, evidentemente va a tener otra posibilidad. Así que bueno, la idea es ir a un modelo que sea diverso y que sea integrador de diferentes propuestas, de diferentes poblaciones, de diferentes familias, de diferentes intereses, y que funcione en ese sentido con la generación de esa nueva mentalidad que se necesita para el desarrollo de la sociedad contemporánea. Bueno, buenos días, buenas noches, perdón, a todos. Primero agradecer la invitación. Quiero señalar que en estas circunstancias y quienes ocupamos cargos de gobierno nos viene muy bien no solo escuchar lo que acabamos de escuchar, que siempre es bueno para aprender, sino también que nos escuchen y que nosotros podamos también hacer una especie de rendición de cuentas frente a los compañeros que supuestamente nosotros tratamos todos los días de representar y de trabajar en función de ellos. Por lo tanto, agradezco también reconocer que no solo las intervenciones, sino el hecho de organizar este tipo de actividades cuando se está debatiendo con el nivel que se está discutiendo la educación en el día de hoy en términos genéricos, ayuda a que las intervenciones que yo acabo de escuchar le den un tono de mayor serenidad, de mayor análisis y profundidad, tratando de ver un fenómeno complejo desde miradas complejas y evitar las simplificaciones que muchas veces vemos nosotros en el debate, que me parece que son realmente necesarias, sobre todo para quienes creemos que efectivamente las transformaciones educativas son posibles y quienes nos jugamos en función de esas ideas por el gobierno del Frente Amplio desde el año 2005 y nos vamos a seguir jugando, tratando en lo posible de ganar las próximas elecciones. Y por lo tanto todo lo que hagamos ahora, digamos, defendamos o criticamos, también tiene que estar en función de eso. Yo quiero, voy a hacer mi presentación en función
Voy a iniciar con un análisis más político y creo que voy a hacer bastante link, ya utilizando términos computacionales, con lo que dijo María Esther en particular. Lo de Marcelo, que me pareció bien interesante, está más focalizado en la educación secundaria y en la educación media en general. Nosotros, ¿de dónde partimos si vamos a hablar de este nuevo periodo de gobierno? Nosotros partimos de una realidad, en realidad voy a empezar 5 años antes. Cuando accedimos al gobierno de la educación en el año 2005, el Frente Amplio no tenía una política para la educación. No tenía una política acordada, teníamos enormes diferencias entre nosotros, una confrontación que trataba de 10 años, hoy ya trata de más años, y que nos generó la enorme dificultad de poder desarrollar una política educativa desde el Frente Amplio. Lo he dicho en otros lados, pero me parece que es un dato de la realidad. El hecho de lo que nosotros vemos ahora en algunos debates, poco al lado de lo que teníamos en el 2005. Sin embargo, nos parece que al comenzar el 2010 tenemos otras condiciones. La discusión por la Ley General de Educación fue una discusión de una gran dureza, compleja, pero digamos que con enormes negociaciones y con algunas concesiones de distintos sectores, se llegó a un proyecto de ley, y una ley que fue votada por la bancada del Frente Amplio. Es más, el Frente Amplio luego, ante un sector que no cumplió con ese mandato, adopta una actitud disciplinar por considerar que efectivamente había que llegar y había que votar esa ley. ¿Desde dónde me paro? Es que la ley, lo dijo en algunos ejemplos, pero podría agregar algunos otros más adelante. La ley, en realidad, no era exclusivamente ni un cuerpo normativo de los que habló bien María Esther, ni una forma de definir el gobierno de la ley, que fue el tema de mayor discusión. Es bastante más. Nosotros hablamos siempre de una ley de carácter programático. En términos de expresión, es una ley acordeón, porque en realidad se van desplegando instituciones, se van desplegando políticas a lo largo de lo que la ley genera. A mí me parece que el punto de partida de la Ley de Educación, ya saldada, probablemente con muchos compañeros que no estén de acuerdo con cómo se trató, pero todos acordamos que esa era por lo menos la menos mala de las formas en que se saldó sobre la forma de gobierno, teníamos la oportunidad, y tenemos todavía la oportunidad de decir, aquí tenemos puntos, acciones políticas para desarrollar a partir de allí. Y creo personalmente, compañeros, que esta situación no es la que vivimos en la política de la izquierda el día de hoy. Hoy tenemos una ley de educación que en realidad, me decía alguien por allí, que es la hija bastarda, o como me dice un amigo blanco, que a veces uno tiene también, resulta que ahora nadie la votó. Entonces yo me acuerdo de ti, porque sos de los pocos que la defendés. Y hoy tenemos entonces una ley, además que nadie la defiende, sino que además nadie asume el debate político para desenmascarar algunas barbaridades que nos dicen en la cara, como por ejemplo Pedro Bordaberry, que el día de ayer dice: el gobierno no quiere instalar el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, no quiere votar la ley. Pero señor, esto está votado en el año 2008, y lo único que falta para que el instituto se ponga en marcha es, después de aplicar un acuerdo interpartidario, de decir que teníamos que cambiar la dirección del INE, pero se acordó la forma, está en el Parlamento, por lo tanto él tiene más incidencia que nosotros para que funcione. Ya tiene un plan estratégico, tiene recursos económicos, pero no es que al final resulta que lo que nosotros proponemos, lo que nosotros impulsamos, lo que nosotros aprobamos, se lo toma como bandera la derecha para endilgarnos a nosotros. Pero yo puedo seguir, porque el propio planteo de Larrañaga, yo sé que políticamente no es correcto decirle, me estás diciendo todo lo que yo digo, pero en realidad revisen y comparen con la Ley de Educación y van a encontrar una cantidad de similitudes. Pero también tuvimos un plan para la Estrategia Nacional de la Infancia y la Adolescencia. Acá hay compañeros que participaron en ese proceso. Sé que no abarca toda la educación, abarca un periodo nada más, de la infancia hasta la adolescencia, como lo dice el nombre, pero que aterriza en objetivos, en metas, en políticas, muchos de los aspectos vinculados
a la ley y muchos de los aspectos desarrollados en los años anteriores como experiencias previas con respecto a una serie de aspectos que vamos a decir. Cuando el Frente Amplio me tocó a mí participar conjuntamente con Brovetto, con Roque Arregui, con Ronnie Corvo y Pablo Álvarez en las reuniones de la interpartidaria, fuimos con dos cosas. Un documento que sacamos los temas de la ley, no llevamos la ley porque estaba un poco agresivo para los demás partidos presentaban la ley, pero sí los contenidos, y el documento de la EñA. Creo que la postura de Mujica de proponer que la educación fuera un ámbito de acuerdo nacional ya desde el comienzo fue un elemento distintivo y positivo, aunque les confieso que cuando fuimos allí íbamos con muy pocas expectativas. Me alegra escuchar a María Esther, porque este es otro de los elementos que la propia izquierda no reivindica. Es más, he escuchado a compañeros que han dicho que era una exageración lo que habíamos hecho con los acuerdos interpartidarios. Sin embargo, yo comparto que ahí tenemos, es cierto que son en algunos aspectos ambiciosos, tan ambiciosos como la EñA. No hay ningún dato que nosotros hayamos puesto que no estuvieran previamente en la EñA. Y no había ningún dato que estuviera allí que no lo hubiéramos discutido con los compañeros que ejercían en ese momento los cargos. Sin embargo, también los acuerdos interpartidarios, en vez de ser una bandera del Frente Amplio, una bandera del gobierno del Frente que abrió por primera vez en la historia una posibilidad de acuerdo político real. Porque recordemos que pasamos 20 años donde ahora nos reclama la oposición como si fuera... sin embargo, el Frente Amplio estuvo fuera de la dirección de la educación durante los años que gobernó el Partido Colorado y el Partido Nacional. Como Frente Amplio tuvimos un querido, vamos a reconocerlo para hacer paréntesis, que designaron a una compañera Frente Amplista, como es el caso de Carmen Tornaría. Y existen condiciones para hacer ese acuerdo porque hay voluntad política de hacer ese acuerdo. Y creo que eso es un punto de partida que después lo voy a retomar más adelante. Pero quiero señalar que para nosotros, en el Ministerio de Educación y Cultura, bueno, para mí, la Dirección de Educación, estos eran los pilares. Y sobre eso tenemos que avanzar. Tengo que reconocer, yo no sé, espero que no haya ningún periodista de búsqueda, pero mi intervención es política y yo quiero ser franco con los compañeros. También es cierto que cuando se discuten los cargos, se discute poco del programa y se discute mucho de los nombres. Y lo que nosotros tenemos que hacer, si tenemos un programa, si tenemos acuerdos, lo que hay que hacer es, el que venga tiene que cumplir con los acuerdos, no tratar de eludirlos, o tratar de evitarlos, o tratar de hacer otra cosa. Obviamente que se hacen otras cosas, porque nadie va a cercenar la capacidad y la posibilidad de imaginación, de creatividad, de acción, sobre un fenómeno que es absolutamente diverso y con un trabajo cotidiano que te genera mucho más posibilidades y mucho más dificultades que las que pueda tener cualquier documento escrito, por mejor que sea. Pero teníamos punto de partida, y yo creo que desde el ámbito político, e incluso, si leyeron entre líneas, también desde el ámbito educativo, no se ha tomado con la firmeza y con la decisión de que aquí tenemos acuerdos que tenemos que llevarlos adelante, y que lo tenemos por primera vez. Y los acuerdos interpartidarios, una delegada colorada, Fanny Arón, me decía, pero Luis, los acuerdos en realidad pusimos todo lo que ustedes querían que pusieran. No sé si tiene razón. Es decir, fue el mínimo común acuerdo con el Frente Amplio en la iniciativa porque éramos del gobierno. Bueno, ahí tenemos, estos tres son nuestros puntos de partida. Y creo yo que en el debate político nosotros debemos retomarlo para que la ofensiva sea nuestra y no tomarnos a la defensiva y aceptar como propuestas de otros lo que son propuestas nuestras. Incluso el concepto de darle mayor protagonismo a los centros educativos está en la propia Ley General de Educación, el artículo 41, que fue incluido y elaborado trabajosamente. Sé que hay quienes pensaban que teníamos que ir más allá, pero hoy ni siquiera estamos allí. O sea, en la ley está planteado esto que nos propone como gran modificación. Un marco general, y después voy a desarrollar rápidamente algo que escribí por ahí sobre algunas propuestas. Yo quiero señalar, primero, mi punto de vista es bastante más amplio que los compañeros, no porque ellos sean más estrechos, sino porque mi mirada del Ministerio de Educación y Cultura intenta ver la educación en su globalidad. Nosotros tenemos que partir de la base de que en las sociedades modernas, en el siglo XXI, lo que es perdurable es la capacidad de aprender. Y tener una sociedad que esté en condiciones de generar condiciones, vaya la redundancia, de
permitirle y posibilitarle a todas las personas, desde los más pequeños a los adultos, en ámbitos formales o no formales, generar aprendizajes valiosos, esto es nuestro gran objetivo. Porque el objetivo, hoy tenemos una sociedad donde la información es superabundante, pero la transformación de la información a conocimiento solo es posible a través del mecanismo de aprendizaje y de educación. Es decir, la información la tiene mucha gente. Hoy en día no es la escuela la portadora del saber como fue hasta el siglo XX o parte del siglo XX. Hoy en día está en muchos lugares. La educación tiene que transformar esa información en conocimiento, generar posibilidades, además que las personas luego, en sus medios, lo puedan hacer. En segundo lugar, quiero señalar el concepto de sistema. A veces se cree que el sistema tiene que ser un conjunto de instituciones. Y creo que lo que tenemos que pensar es un sistema donde las instituciones estén al servicio de, no sean la razón de. Es cierto, las instituciones generan culturas, generan historias, generan inercias, pero tenemos que pensar un sistema donde el centro sea efectivamente el educando de cualquier edad. Por lo tanto, todo lo que nosotros tengamos que pensar es lograr que quienes entran o tratan de aprender o entran en el sistema, lo que tengan es posibilidades para desarrollar esos aprendizajes. Y allí es, a mi modo de verlo, la necesidad de flexibilizar muchos de los trayectos educativos. Algo se ha avanzado, pero necesitamos flexibilizarlo más, para que las personas puedan realizar su trayecto a partir de sus propios intereses. Es más claro seguramente en la educación, cuanto más avanzamos en ella, es bastante más claro, pero también es necesario a distintos niveles. Para contemplar la diversidad que señalaba Marcelo hoy, para contemplar las necesidades de una sociedad que ha implicado un cambio cultural del cual todavía no somos conscientes. El cambio cultural que existe hoy en día en los adolescentes y los jóvenes es muy grande para nuestras cabezas adultas. Y yo creo, paréntesis, que muchos de los problemas que tenemos en la discusión sobre la educación es también un problema entre la confrontación entre adultos y adolescentes y jóvenes. Y que es un tema que también lo tenemos que poner sobre la mesa. Y creo que hay que pensar en la educación como factor de desarrollo en un aspecto general, integral, en el sentido personal y en el sentido de la sociedad. Hoy día, uno de los problemas que tenemos con la educación en Uruguay es que tenemos una sociedad que ha avanzado, que crece, que genera posibilidades, y la educación quedó muy por detrás de eso. Hasta hace unos años nosotros decíamos que formábamos para la emigración o para el fracaso. Lo dijimos, y no sé si no lo habré escrito de esa manera alguna vez. ¿Por qué razón? Porque el país no le ofrecía posibilidades a nadie para poder, o a muy pocos dejaba posibilidades para desarrollar sus aptitudes, para poder ejercer sus profesiones, y fuimos un país de emigración hasta hace 3 años, 4 años, que empezó a darse vuelta. Y fuimos un país donde los profesionales universitarios eran taxistas. Bueno, además, eso era algo que nos decía hasta en el 2007, 2008 en los debates. Bueno, ¿para qué quieren formar si en realidad después, ¿no? ¿Para qué voy a estudiar si hoy en día la realidad es distinta? Y hoy la realidad económica y social está pidiendo la educación formar mano de obra calificada, formar personas capaces de incorporarse a proyectos productivos de la mayor envergadura. Y hoy efectivamente el país tiene en algunas áreas una carencia de recursos humanos. La tiene. La educación siempre va a estar detrás de los problemas sociales y educativos. La diferencia con respecto a esto, que yo creo que fue de una mayor velocidad a que cualquier cambio se pueda promover. Quiero plantearles propuestas,